va a explicar el contrato de obra pública. Después vamos a hacer fideicomiso y pericia. Bueno, primero entonces vamos a analizar le pedimos también en el memo que envíen los datos, que es el apellido, el nombre, los nombres, el teléfono de contacto con prefijo y el mail por cualquier comunicación que queramos. Bueno, en el título preliminar, como dijimos anteriormente, consta de 4 capítulos. El primero es el derecho, el segundo trata de la ley, en el tercero el ejercicio de los derechos y en el cuarto los derechos y bienes. Vamos a empezar y dejamos abierto el micrófono para aclarar cualquier duda que tengan. El artículo 1 son fuente y aplicación. Establece que los casos en que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Entonces, ¿qué es lo que se aplica? La principal fuente del derecho es la ley, conforme con la Constitución y los tratados de derechos humanos. O sea, existe un rango axiológico. En la pirámide, en el vértice, está la Constitución Nacional y lo que tienen jerarquía constitucional son los tratados que el país ha adherido. Y jerárquicamente sigue este código que es una ley. Consecuentemente, entonces los casos que se someten deben ser resueltos primero por la ley que resulte aplicable, que debe estar esa ley conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. En el caso que la ley colisione con la Constitución Nacional, va a ser una ley inconstitucional. Y se tendrá en cuenta para la aplicación la finalidad de la norma. Es decir, que primero se tiene que aplicar, el juez tiene que aplicar en los casos que le son sometidos a su jurisdicción la ley, que esta ley debe ser acorde con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en el que nuestro país se ha adherido. Y para aplicar la ley, tienen que estar de acuerdo a la finalidad de la norma. Como vamos a ver seguidamente, el juez siempre está obligado a resolver, por más que no exista ley aplicable. Primero apareció el avión, después el derecho aeronáutico. Primero aparecieron los autos, después el accidente de tránsito y consecuentemente las leyes de tránsito y de responsabilidad civil. Y como no había ley, entonces el juez siempre estaba obligado a resolver el caso. En el artículo 2, que habla de la interpretación, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, su finalidad, la ley es análoga, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Es decir, que esto sirve de base para cuando veamos el contrato de obra, que el contrato de obra van a ver durante toda su trayectoria profesional. Entonces, primero se aplica la ley. O sea, ¿cómo se interpreta? Se interpreta que se tiene que guiar primero por las palabras de la ley, o sea, por el texto de la ley.
por sus finalidades. Por ejemplo, el contrato de obra es un contrato de resultado, un contrato donde ustedes como ingenieros, siempre en los ejemplos, ustedes van a ser el constructor, el ingeniero, yo voy a ser el comitente. Entonces, primero, la interpretación surge de las palabras de la ley, o sea, el texto de la ley. La finalidad, seguidamente, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos que nuestro país se ha adherido, que de acuerdo a los principios y los valores jurídicos, todo de un modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Es decir, lo que los abogados llamamos la hermenéutica jurídica, que quiere decir que todo tiene que ser coherente con el ordenamiento. Primero, como dijimos, en el vértice del ordenamiento jurídico está la Constitución Nacional y los tratados que tienen jerarquía constitucional, a partir de la que nuestro país adhirió, a partir de la reforma constitucional de 1994, que está establecido en el artículo 75 y inciso 22 de la Constitución Nacional. En el artículo 3, el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Entonces, con estos 3 artículos, estamos en lo que integra el capítulo 1. En este artículo 3, el juez tiene la obligación de resolver. Por más que no exista una ley que sea aplicable al caso, el juez tiene la obligación de resolver. Mediante siempre una decisión razonablemente fundada. Dijimos anteriormente que en el artículo 1 la fuente de aplicación son las leyes aplicables que tienen que estar de acuerdo con la Constitución y los tratados, que se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Y el juez está obligado a una decisión razonablemente fundada. En el caso que omita la decisión razonablemente fundada, va a ser una sentencia arbitraria. Después, seguidamente, entramos en el capítulo 2, que trata de la ley. ¿Qué es lo que dijimos al principio en el artículo 1? Que los casos deben ser resueltos de acuerdo a la ley, que tiene que estar conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, y que se tiene que tener en cuenta la finalidad de la norma jurídica. Consecuentemente, la ley es la principal fuente del derecho. Las leyes son obligatorias para todos los habitantes en el territorio de la República Argentina. Es el artículo 4. Sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. Es decir, que las leyes son obligatorias para todos. Y seguidamente vamos a ver que en el artículo 5 las leyes rigen después del 8º día de su publicación en el boletín oficial. Y en el caso que establezca desde cuándo va a regir la ley, va a regirse desde la fecha que establezca la ley. En el caso que no diga de cuánto va a regir, va a ser desde el 8º día de su publicación en el boletín oficial. Es decir, que toma fuerza a partir de la publicación en el boletín oficial. Seguidamente, en el artículo 6, siempre nos estamos refiriendo a la ley, se establecen los modos de contar los intervalos del derecho. Dice el artículo que el modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente.
Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. Entonces ustedes tienen que entregar lo que está establecido en el memo el día jueves 20 de agosto. ¿Cuándo va a vencer? El 20 de agosto a las 24 horas. A partir del primer minuto del viernes 21, ya están en mora, están incumpliendo. Entonces, se cuentan los días y ¿quién ha excluido el cómputo? El día en que se inicia el cómputo. Es decir, que si establecemos el contrato, que ustedes tienen que terminar la obra dentro de 3 días, se va a contar a partir de mañana 3 días. Sería, mañana es sábado, domingo y lunes. Lunes a las 24 horas tienen tiempo ustedes para completar la obra. A partir del martes al primer minuto ya están en mora. Los plazos de meses o años se computa de fecha a fecha. Decimos que dentro de 2 meses tienen que entregar la obra. Hoy, ¿qué día es? 14 de agosto. Tienen que entregar el día 14 del que del mes de, se computa, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, el 14 de noviembre a las 24 horas va a vencer el plazo. Los plazos para año lo mismo. Decimos que dentro de un año tienen que entregar la obra. Entonces, ¿qué día va a ser? El 14 de agosto del año 2021, a las 24 horas. Entonces, seguidamente dice que los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. Se computan los días corridos, ya sean que días inhábiles o no laborables. Y en los plazos fijados por hora se cuenta a partir de una hora determinada, queda excluida del cómputo la hora siguiente, o sea, se computa a partir, o sea, ustedes tienen que entregar la obra dentro de 4 horas, no se computa, ahora son las 18:15, no se computa las 18, se va a computar 19, 20, 21. Entonces a las 21 horas van a tener que entregar la obra. Bueno, esas son las formas de computarse los plazos en el derecho. Se puede establecer de otra forma el contrato. Esta es una ley supletoria. Como dijimos, existen leyes de orden público y leyes supletorias. O sea, una ley supletoria es cuando se puede convenir en forma diferente lo establecido en el código o en la ley. En cambio, las leyes de orden público están por encima de la voluntad de los particulares. Se deben cumplir y no existe ninguna forma de eludir esa obligación. Seguidamente, el artículo 7, siempre refiriéndonos al capítulo 2 de la ley, establece que la eficacia temporal, a partir de su entrada en vigencia, las leyes aplican las consecuencias de la relación y situaciones jurídicas existentes. La ley no tiene efecto retroactivo, o sea, no se puede legislar para atrás, siempre se legisla para el futuro, sean o no de orden público, excepto que se establezca expresamente que el efecto retroactivo de la ley. Pero en ese caso, la retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Y, por último, el artículo 8, siempre nos estamos refiriendo al capítulo 2 de la ley, establece el principio de inexcusabilidad de la ley. La ley se presume conocida por todos. Fíjense, existen 20 y pico de mil leyes nacionales. Y
Eso se presume que ustedes conocen las 20 y pico de mil leyes. No sirve de excusa para su cumplimiento, la ignorancia de la ley. O sea, por eso es importante, ustedes no pueden decir que ignoraban la ley. Por ejemplo, en el contrato de locación de obra se establece que el pago se establece al final de la obra. Ustedes hicieron un contrato de una casa por 5 millones de dólares y no establecieron la forma de pago. Entonces se aplica supletoriamente el Código Civil en lo referente al contrato de locación de obra. Y ustedes van a venir al mes golpeándome la puerta, diciéndome, buenas tardes, señor, hemos concluido la primera etapa. Esta es la liquidación. Y yo le voy a decir, distinguido ingeniero o ingeniera, usted parece que no cursó legislación con el doctor 10, porque en ninguna parte del contrato dice la forma de pago. Y entonces, ante la omisión de la forma de pago, el pago se hace exigible a la finalización de la obra. ¿Por qué? Porque es un contrato de resultado. Entonces ustedes van a tener que cargar con todo el costo financiero la obra. Es un ejemplo de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Bueno, y en el capítulo tercero, reiteramos que estamos haciendo un reconto a nivel de estudiante de ingeniería. Ustedes están acostumbrados a la ciencia exacta. Esto es una ciencia social. Por eso que estamos estableciendo con claridad los principios básicos para interpretar y aplicar un contrato que van a ser de un contrato de obra que van a hacer las clases siguientes. Entonces queda bien claro que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento. La ley se presume conocida por todas. Solamente se puede omitir la ignorancia de la ley cuando está expresamente contemplada en esa norma legal. Pero la generalidad es que la ley se presume conocida por eso ustedes están cursando legislación, porque se presume que conocen todos los 2000 y pico artículos del nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. Bueno, en el capítulo tercero se habla de los ejercicios de los derechos. En el artículo 9 se establece el principio de buena fe. Anteriormente, el principio de buena fe, en el código anterior derogado, estaba el artículo 1198, que decían los contratos deben celebrarse e interpretarse de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con previsión. Y ahora, en este nuevo código, establece la buena fe para todas las normas establecidas en el Código Civil y Comercial vigente actualmente. Entonces, el principio de buena fe es liminar para la interpretación de las conductas y de los contratos. En el artículo 10 habla del abuso del derecho. Disculpe, ¿Sí? sí, el artículo 9, el principio de buena fe, se refiere, digamos, a cumplir con tu palabra sin buscar la quinta pata al gato, digamos. Sí, justamente el juez va a tener en cuenta al dictar sentencia, ¿no es cierto?, la buena fe de las partes. Está. O sea, ¿está contestada tu pregunta? Sí, quería aclarar nomás. Perfecto. No, por eso justamente se tiene, eso estamos en la teoría, ¿eh? Estamos en la teoría. O sea, se establece la buena fe para toda la aplicación del Código Civil. Como dije anteriormente, antes la buena fe estaba contemplada solamente en los contratos, en el artículo 1198 del anterior Código. Estoy haciendo sencillo para que interpreten y puedan. Bueno,
El artículo 10 habla del abuso del derecho. El abuso del derecho fue introducido por la ley 17.711, que reformó el Código Civil en 1968, por en ese momento, ministro de Justicia, que era el doctor Borda, que era un eminente jurista. Y al principio fue resistido esta norma del abuso del derecho. Y establece que el ejercicio regular del derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de la interpretación, la finalidad de la norma anteriormente. Los 3 primeros artículos del ordenamiento jurídico, o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El ejemplo de un abuso del derecho así sencillo sería que ustedes establecen, yo establezco en el contrato, un contrato de que ustedes tienen que hacer un muro medianero que cuesta 50.000 pesos y que se tiene que terminar dentro de un mes. O sea, hoy es 14 de septiembre, tiene que terminar el 14 de agosto, tienen que terminar el 14 de septiembre a las 24 horas. Y que a partir de ahí entra en mora automática y que se aplicará una multa diaria de 50.000 pesos. Bueno, los contratos son para cumplirse. Y lo establecido en el contrato es ley para las partes. Consecuentemente, llegó el 14 de septiembre y ustedes no pudieron cumplir con la obligación de entregar la medianera. Y yo entonces le empiezo a aplicar la multa diaria de 50.000 pesos. Creo que dijimos que el valor de la obra era 100.000, de la medianera 100.000 pesos. ¿Eh? 50.000 pesos. Entonces, se aplica un 10% diario. Y, o sea, 5.000 pesos sería un 10% diario. Que va a ser un abuso del derecho. ¿Por qué? Porque la ley, la finalidad de la ley La Mora es compensar la mora con relación al tiempo. Y entonces yo voy y le exijo el cumplimiento de esos 5.000 pesos, o sea, el 10% diario del valor de la medianera, y ustedes me dicen, mire, yo cursé legislación con el doctor 10 y eso, de acuerdo al artículo 10 del Código Civil y Comercial vigente, es un abuso del derecho. Consecuentemente, si no nos ponemos de acuerdo en una multa razonable y equitativa con el monto de la obra, recurriré al juez y pediré la aplicación de la reducción a los justos límites. Porque, como dijimos, esa multa contraría los fines del ordenamiento jurídico que tuvo, que es el de establecer la compensación de la mora. ¿Quedó claro el abuso del derecho? Sí, o sea, clarísimo. Bueno. Correcto. Estamos, ¿no es cierto?, haciendo a un nivel de alumno de ingeniería. Que quede claro todo concepto para después poderlos profundizar en la clase que viene con las dudas, y a partir de que quede esto claro, empezaremos con el contrato de locación de obra. Seguidamente, el artículo 11 habla del abuso de la posición dominante. ¿Qué es la posición dominante? Se entiende que hay abuso de posición dominante cuando una empresa o persona tiene tal tamaño o importancia en un mercado que ello le permite manejarse en el mismo sin tener en cuenta a los competidores, proveedores o clientes. En la práctica, quien tiene la posición dominante en un determinado mercado no tiene competencia relevante.
existen generalizado la aplicación de la posición dominante, que viene a ser una especie de novedad en el que está legislado en este nuevo Código Civil y Comercial, que tiene vigencia a partir del 1 de agosto de 2015. En el artículo 12 se habla del orden público y de fraude a la ley. El orden público son las normas en las que están interesados los principios de la sociedad, la moral, las buenas costumbres, que hacen a nuestra entidad nacional y que protege a la sociedad. Consecuentemente, existen, como dijimos, normas supletorias y normas de orden público. Una norma de orden público está por encima de la voluntad de los particulares. Consecuentemente, será aplicable la norma de orden público independientemente de lo convenido entre los contratantes. Por ejemplo, en el contrato de locación de obra establece que es de orden público la responsabilidad por ruina total o parcial y que si se conviene lo contrario va a ser nulo, como si no existiera. Si yo lo contrato a usted, ingeniero Rodríguez, por decir cualquier nombre, y usted está muy necesitado, y yo le digo, no necesito a nadie. No, pero yo tengo hambre y voy a trabajar por la comida. Bueno, vamos a un escribano público y hacemos el contrato que usted va a trabajar por la comida, donde estamos de acuerdo, donde fuimos a un psiquiatra y un psicólogo y estableció que estamos en nuestras plenas facultades mentales y por más que sea ese contrato convenido en una escritura pública, va a ser nulo. ¿Por qué? Porque una norma de orden público establece que la remuneración que le corresponde a usted va a ser la establecida en el convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad que desarrolla. ¿Quedó claro? Y entonces establece que este artículo 12, que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes cuya observancia esté interesado el orden público. Es decir, que en el orden público hay intereses supremos que no pueden ser contrariados por los contratantes. El acto respecto al cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera que se otorga en fraude a la ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que trata de eludir. En el primer ejemplo que dimos, yo le digo, ingeniero Rodríguez, hacemos un contrato que yo lo eximo responsabilidad por la ruina total o parcial de la obra que usted va a hacer. Entonces, disminuyamos los honorarios y los gastos, porque usted no va a tener ninguna responsabilidad. Vamos a un escribano, hacemos ese contrato y eso va a ser nulo. Se cayó la casa y por más que tenga ese contrato, se derrumbó la casa, yo le voy a accionar judicialmente por los daños y perjuicios derivados de ese derrumbe. Quedó claro que el orden público, ¿no es cierto?, no puede ser suplido por la voluntad de los particulares de los contratantes. En cambio, las leyes supletorias son las que se pueden, por ejemplo, como establecimos, como recién dijimos, el cómputo del plazo, que podemos establecer de una forma distinta. O sea, las leyes supletorias se aplican supliendo la voluntad de las partes. En el caso que no hayamos puesto la forma que se va a contar los intervalos de derecho, entonces se van a computar los días corridos, se van a establecer horas, días, mes o año, como está establecido en la norma legal citada. El artículo 13 establece que está prohibida la renuncia general de la ley. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba. O sea, usted puede renunciar a una ley supletoria, puede renunciar a que se compute el plazo del contrato,
¿no es cierto?, como establece el código, como recién dijimos. Pero no puede renunciar a todo, la aplicación de todo el Código Civil. Es decir, que se puede renunciar a normas particulares, no a la norma general de las leyes. Y por último, tenemos el artículo 14, que son los derechos individuales y las incidencias colectivas. En este código se reconoce que existen derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. La violación de derechos de incidencia colectiva, la Constitución Nacional regula indirectamente el concepto de derecho de incidencia colectiva en el artículo 43, párrafo segundo, cuando reconoce al afectado y también al defensor del pueblo y a las asociaciones que protejan colectivamente esos bienes que se encuentren registradas conforme a la ley el derecho a promover amparo por violación al medio ambiente, discriminación, violación a la competencia y al derecho del consumidor. La consagración de derechos de incidencia colectiva han sido reconocidas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a través del caso Alavi, el 24 de febrero del 2009. Bueno, esos son los temas los cuales ustedes van a tener que expresar los 14 artículos de eso con sus palabras y enviar a los correos especificados en el memo antes del día 20 con sus datos personales. Bueno, vamos haciendo breve para que ustedes no lo atosiguen y vayan interpretando estas normas fundamentales. La clase siguiente vamos a evaluar los trabajos que ustedes enviaron interpretando. Entiendo que de los 3 libros que se envió en el portal, el más sencillo sería el de Bueres, ¿no es cierto? Alberto J. Bueres, como para que tengan los conceptos preliminares para poder interpretar el contrato de locación de obra que van a hacer las clases siguientes. Buenas tardes y muchas gracias, y nos vemos el próximo viernes a las 18 horas. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.